en este encuentro, un encuentro de saberes que nos convoca periódicamente, coordinado desde la coordinación de investigaciones, pero también desde internacionalización con Carolina Piraquive. Excusamos a Tani Fernández porque se encuentra en Open Class también. Gabriel, muy buenas noches, bienvenido y bienvenidos para todos los que se encuentran acá, profesores, estudiantes, académicos, que nos convoca en este momento todo el tema de lo que tiene que ver la educación y en específico de la evaluación. Es nuestra segunda charla, encuentro de saberes de nuestro programa Maestría en Educación. Hoy tenemos un invitado muy especial, Gabriel Bernal. Ahorita hago su presentación oficial, Gabriel, dándonos una muy interesante, un muy interesante encuentro de saber, que es el tema de evaluar en la era de la inteligencia artificial, algunas reflexiones sobre el proceso de diseño, validación y análisis de pruebas estandarizadas con apoyo de tecnologías emergentes. Em, los presento entonces. Gabriel Bernal es psicólogo y magíster en analítica para la inteligencia de negocios, con amplia experiencia en diseño, validación y análisis de pruebas estandarizadas en contextos educativos y organizacionales. Ha sido asesor del ICFES, coordinador psicométrico en múltiples procesos de evaluación y profesor universitario en psicometría, estadística y métodos cuantitativos. Gabriel, pues primero que todo, bienvenido y darle unas gracias enormes por parte de la Maestría en Educación, de la Coordinación de Investigaciones del programa y desde la Coordinación de Internacionalización también del programa, por haber aceptado nuestra invitación. A Diana Piraquive también por este contacto tan clave para nosotros, no solamente para la sublínea que está a cargo, que es la sublínea Ámbitos, Experiencias y Concepciones de la Evaluación Educativa, sino también esto es un tema, evaluación, que nos atañe absolutamente a todos, porque desde muchos aspectos de la calidad educativa, la evaluación es uno de los pilares fundamentales que debemos transformar no solamente a nivel de país, sino a nivel mundial. También entonces, Gabriel, en nuestros estudiantes de la maestría en educación, muchos de ellos, también tengo un contexto específico, son profesores de instituciones públicas y privadas, del magisterio de instituciones privadas. Muchos también trabajan como docentes en educación superior y tecnológica, así que pues también están de pronto involucrados en ese tema de las evaluaciones estandarizadas, que veo que sos experto en eso. Bueno, nada, muchísimas gracias por aceptar la invitación que se te hace desde la maestría en educación. Y este es un espacio que tenemos, como lo dice su nombre, encontrarnos a nivel de un tema en específico. La metodología es que Gabriel nos va a hacer su presentación, nos va a dar la charla e invitamos a todos los participantes a que al final tenemos un espacio de preguntas al respecto al experto y pues nada, también comentarios, inquietudes, dudas. No sé, Diana, si quieres agregar algo al respecto. Sí, agradecerle a Gabriel por aceptar la invitación. Es una persona que, como lo mencionaba la profe Paula, realmente es experto pues en todo este tema de las pruebas estandarizadas, también por su experiencia en instituciones como el ICFES. Entonces, por eso ha sido un contacto clave. He tenido la fortuna de trabajar con él. Y ha sido muy interesante también poder aprender de la mano de él, pues de las apuestas precisamente que está realizando en estos momentos esta institución que pues todos hemos tenido que ver de alguna manera con el ICFES, ya sea como participantes en la prueba o constructores de preguntas, o sea, de cierta manera, y como educadores aún más también nos hemos preguntado por estas pruebas estandarizadas y de cierta manera hemos tenido cercanía con esta prueba, así que muy interesante también la charla del día de hoy y te agradecemos a ti por haber aceptado la invitación y también a la profe Paula por su moderación y a la profe Tani por todo su apoyo y gracias a quienes se conectaron el día de hoy. Creo que eso sería lo que podría agregar, profe Paula.
Bueno, Gabriel, entonces, muchas gracias, Diana. Gabriel, entonces, somos todos tuyos, el público, y pues nada, adelante. Bueno, pues gracias a Paula y a Diana por esas palabras de bienvenida, de apertura. También yo extiendo mi agradecimiento por este espacio, esta oportunidad de conversar, de dialogar y de compartir entre todas y todos nosotros en torno a estos temas que están como tan de moda, que están como tan en boga y que nos van a tocar de una u otra forma, por lo que decía Diana hace un rato, ¿no? Todos de una u otra forma hemos tenido que ver alguna vez con las pruebas estandarizadas, ¿no? Son, de hecho, un fenómeno social, político, cultural, económico, con muchas facetas, con muchas implicaciones, con muchos aspectos que vale la pena reflexionar. Entonces, pues el día de hoy, en este espacio que me abrieron para compartir con ustedes algunas ideas, quisiera como abrir un espacio de discusión, de reflexión, de análisis en torno al uso de las herramientas de la inteligencia artificial en estos procesos de desarrollo de las pruebas psicométricas, de las pruebas estandarizadas, tan conocidas en educación, con tantos em, amigos y detractores al mismo tiempo, con tantas opiniones a favor y tantas opiniones en contra, eh, lo que hace que sea un tema pues realmente interesante y del cual vale la pena como sentarse a conversar un rato. Para empezar, quisiera plantearles esta pregunta. La pueden responder de pronto acá en el chat. Si quieren, pueden abrir el micrófono. Como yo voy a estar viendo la presentación, a veces no puedo estar siguiendo de pronto el chat, pero voy a tratar de estar alternando entre el chat y la presentación. Entonces, cuéntenme ustedes qué han escuchado, porque seguramente han escuchado hablar ya del tema, ya lo han tocado incluso, seguramente por ahí en los pasillos del colegio, de la universidad. Con sus colegas han hablado del tema de la inteligencia artificial, con sus familiares, en las noticias, en la televisión, en la prensa, en las redes sociales. Por todos lados se habla de inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué piensan ustedes cuando piensan en inteligencia artificial aplicada a la evaluación educativa? ¿Qué ideas se le vienen a la cabeza? ¿Qué temores les asaltan? ¿Qué oportunidades también creen que se abren con la incorporación de estas tecnologías emergentes, ¿no? Una pregunta abierta, retórica, para que la piensen, para que de pronto se activen un poquito con el inicio de esta conversación. Lo cierto es que como prácticamente cualquier eh, disciplina, campo o ámbito de la actividad humana, en el ámbito de la evaluación educativa y de la evaluación educativa estandarizada a través de pruebas psicométricas, a través de instrumentos estandarizados, pues la inteligencia artificial pues está generando impactos. No es un secreto para nadie que hoy en día, y ustedes lo deben estar viviendo en sus espacios de ejercicio profesional como profesores, pues el tema de la inteligencia artificial em, en el campo específico de las pruebas psicométricas está generando una serie de cambios bien interesantes, bien amplios, bien profundos, que están generando, podríamos decir, el inicio de una nueva etapa, de una era novedosa en el desarrollo, la administración, el análisis y la devolución de las pruebas, ¿no? Esto está impactando no solamente de pronto lo que primero se le viene a uno a la cabeza, que es hacer preguntas con ChatGPT, sino que realmente el impacto se está dando en todo el ciclo y en todo el proceso de desarrollo de las pruebas, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, con la automatización de diferentes procesos, ¿no? Seguramente ustedes han tenido que sufrir mucho, trasnochando ahora que hablábamos del cierre del periodo académico, con las calificadas, con la elaboración de exámenes, con la revisión de ensayos, de trabajos, de entregas, de proyectos, de videos, de exposiciones de los estudiantes, ¿no? Y pues la inteligencia artificial es una herramienta que
pues ha venido a apoyar la automatización de muchos de esos procesos. Permite hacer análisis avanzados en tiempo real con volúmenes gigantescos de información, la generación de preguntas, como ya lo hemos dicho, y algo muy interesante que es una de las tendencias, yo creo, más poderosas que tiene que ver con la posibilidad de personalizar la evaluación, de ajustar las evaluaciones de manera mucho más personalizada a las características particulares de los estudiantes, ¿no? Es una revolución que yo creo que puede ser equiparable a revoluciones importantes que ha habido en las pruebas, como los famosos CAT. No sé si alguien conozca el término de CAT o le suene o lo haya escuchado. Acá el profe Jorge nos dice que la IA en la evaluación es importante porque facilita a docentes y estudiantes la valoración cualitativa y cuantitativa en el proceso de formación. Dice que le gusta mucho porque le ayuda a retroalimentar con profundidad y ampliar temas. Muy bien, profe, de eso vamos a hablar hoy un poco también. Los CAT son las pruebas adaptativas computarizadas. Son pruebas que se van ajustando dinámicamente al examinado a medida que el examinado las va respondiendo. Es decir, si el examinado demuestra un alto grado de habilidad, de competencia, de dominio, de capacidad, la prueba empieza a ser más exigente, de manera que se adapta justamente a ese nivel de habilidad. O si el estudiante o el examinado tiene un bajo nivel de dominio y un bajo nivel de competencia, la prueba empieza a acoplarse a ese nivel de habilidad, de manera que dinámicamente la prueba se va eh, adaptando a las habilidades de nuestros estudiantes. Eso hace que sean herramientas muy poderosas porque permiten medir de forma más personalizada y más precisa las habilidades de las personas. Eso no es novedoso realmente, es un invento de hace 30, 40, 50 años. Se han venido desarrollando pruebas adaptativas. En el ICFES hay una que más o menos está en pilotada que se llama Saber Más, que es como una especie de simulacro para los estudiantes, pero realmente son desarrollos que llevan varias décadas y que con la inteligencia artificial se han venido potenciando mucho. También tenemos los procesos de calificación automática. Pues calificar preguntas cerradas no es difícil y es fácil de automatizar, pero calificar ensayos, calificar preguntas abiertas es un trabajo difícil, dispendioso, digamos, exigente cognitivamente, que tiene una carga importante para los evaluadores. Eso también tiene un desarrollo de muchas décadas. Los primeros algoritmos de calificación automática de preguntas abiertas son de hace 60 o 70 años, son de la década de los 60, y nuevamente con el tema de la inteligencia artificial, pues es algo que ha venido ganando mucho impulso en los últimos 3 o 4 años. Y también se está moviendo mucho el tema de analítica de procesos, de analíticas del aprendizaje, con la expansión de los LMS como Moodle y otras plataformas digitales, ¿no? Entonces, son desarrollos que ya existían, pero la forma de abordarlos se ha venido potenciando gracias, pues, al desarrollo de la inteligencia artificial. Sin embargo, pues hay preguntas que le surgen a uno ahí desde el punto de vista educativo, ¿no? ¿Qué implica, por ejemplo, con respecto a lo que decía el profe Jorge hace un rato, que una máquina esté involucrada en la toma de decisiones educativas? Las máquinas no piensan, por lo menos no en el sentido humano, ¿no? Es decir, cuando un profe se sienta a leer un ensayo de uno de sus estudiantes o a evaluar una exposición o a valorar un examen, pues hay un ejercicio crítico, reflexivo, de análisis del desempeño del estudiante y de lo que eso significa en términos de aprendizaje. Por ejemplo, la máquina no está haciendo toda esa reflexión. La máquina es un algoritmo, la máquina tiene unas instrucciones, unas fórmulas matemáticas, unos modelos de predicción, de análisis, ¿cierto? Pero no es que esté entendiendo lo que está evaluando, ¿no? Simplemente detectando patrones numéricos, patrones matemáticos, patrones estadísticos. Entonces hay una pregunta bien fundamental y es,
¿De qué forma podríamos integrar entonces las herramientas de la inteligencia artificial, asegurando que nuestro ejercicio de evaluación realmente cumpla con unas propiedades mínimas, ¿no? En términos, por ejemplo, de validez, de equidad, ¿cierto? De justicia y también de confianza pública en las pruebas, ¿no? Ustedes saben que las pruebas y ustedes que vienen del gremio de los educadores, pues son objeto de debate y de controversia. Y siempre está la pregunta de, bueno, ¿qué hay detrás de las pruebas? Y si adicionalmente le agregamos una capa de inteligencia artificial, pues surgen más preguntas sobre la confianza del público en general sobre lo que está ocurriendo en las evaluaciones, ¿no? Entonces, primero veamos un panorama. Voy a tratar de irles contando como qué se está trabajando en la actualidad en el mundo, digamos, en términos de evaluaciones estandarizadas y su potenciación con herramientas de inteligencia artificial. Y voy a ir tratando de comentar como posibles aplicaciones, ejemplos, líneas de desarrollo, pero también voy a ir tratando como de discutir algunos desafíos o problemas que se presentan cuando hablamos de la inteligencia artificial en la evaluación y de posibles soluciones también. Una línea, pues evidente, ya yo creo que varios de ustedes la han explorado seguramente, tiene que ver con la generación automática de preguntas, de ítems. Em, digamos, en el ICFES, por ejemplo, se construyen anualmente, no sé la cifra exacta, 3.000, 4.000, 5.000 preguntas de las diferentes pruebas, de los diferentes módulos, de las pruebas Saber de 11, de las pruebas Saber Pro, de las pruebas Saber TIT, de lenguaje, de matemáticas, de ciencias sociales, de ingeniería, de agronomía, de derecho. Bueno, eso se construyen bancos de preguntas, ¿no? Eso es un trabajo, digamos, enorme, dispendioso. Todo el ciclo de desarrollo de una pregunta es agotador. Diana, que ha trabajado conmigo en esos proyectos, sabe cómo es. Cada pregunta debe responder a unas especificaciones técnicas, a unos marcos de referencia, a unos marcos conceptuales, a unas especificaciones de prueba, a unos lineamientos técnicos que las opciones de respuesta tienen que armarse de tal y tal forma, que el enunciado tiene que tener tales características, que hay que justificar cada opción de respuesta. Cada pregunta va a una revisión de los gestores del ICFES, después pasan unos procesos de revisión por pares expertos. Luego hay unas validaciones en doble ciego en donde un nuevo experto vuelve y revisa las preguntas. Y después en los procesos de diagramación, los procesos editoriales, hay actividades de corrección de estilo, de ojos frescos que van y vuelven y miran las preguntas para garantizar que cuando sale en aplicación, pues ya tienen varios filtros y tienen las mejores condiciones posibles de calidad, ¿no? Ese es un trabajo desgastante. Muchas universidades o instituciones educativas tienen sus propias pruebas, sus propios sistemas de evaluación y hay que estar generando permanentemente bancos de preguntas actualizados porque hay varias problemáticas, que la mafia de las preguntas, los estudiantes ya empiezan a conocer las preguntas, se las comparten entre ellos, lo que de alguna manera desvirtúa el ejercicio de evaluación. Entonces se deben estar generando permanentemente bancos de preguntas. ¿Cierto? No solamente preguntas, porque la evaluación estandarizada no es solamente preguntas de opción múltiple con única respuesta, también puede haber preguntas abiertas, también puede haber preguntas de desempeño, también puede haber preguntas en formatos de completar, de emparejar, etcétera. Y eso es un trabajo dispendioso, ¿no? Entonces, sí, tenemos herramientas que nos permiten agilizar, automatizar y tener una gestión más eficiente de esos procesos de generación de preguntas, pues vamos a tener una ganancia importante, ¿cierto? Eh, y adicionalmente, las herramientas de inteligencia artificial están permitiendo generar formatos de preguntas más novedosos, formatos de preguntas interactivos, formatos de preguntas con audio, con video, etcétera, que hagan que la experiencia de evaluación sea más enriquecida, más auténtica, más amplia, digamos, que lo que tradicionalmente hacemos con las preguntas de opción múltiple con única respuesta. Entonces hay una línea de trabajo muy, muy interesante sobre
lo que podríamos llamar como ingeniería de prompts para pedirle a la máquina que nos genere buenas preguntas, que nos genere bancos de preguntas, además de otras herramientas. Otra línea que es muy tradicional también tiene que ver con la calificación automática. Nuevamente, esto no es que sea nuevo, esto desde los años 60, creo que uno de los primeros algoritmos de calificación de ensayos es de 1966, justamente de este autor de apellido Page. Ahora hablamos un poquito más de lo que propone Page, pero hoy en día, pues piensen, por ejemplo, en la aplicación de una prueba masiva que contestan 2.000, 3.000, 5.000, 15.000, 50.000, 100.000 personas. Incluso en las pruebas internacionales, como la prueba PISA, por ejemplo, u otras evaluaciones de esa naturaleza, que contestan miles y miles de estudiantes, decenas o cientos de miles de estudiantes alrededor del mundo, pues el proceso de calificación, de codificación, de valoración de esos resultados, pues es dispendioso y hay, digamos, muchas posibilidades desde la inteligencia artificial. Ahora hablamos de ese concepto de los proxies y los trins. Otra línea que se mueve mucho actualmente en términos de uso de IA en pruebas tiene que ver con la posibilidad de crear pruebas personalizadas y adaptativas. Potenciar lo que ya existe. Como les decía hace unos minutos, las pruebas adaptativas lo que hacen es tener un banco de preguntas muy grande y a medida que el estudiante lo va abordando, el algoritmo va definiendo qué preguntas va a contestar el estudiante en función de su perfil. Normalmente lo que uno hacía en una prueba adaptativa era tener bancos de preguntas calibradas, es decir, bancos de preguntas con indicadores ya psicométricos, estadísticos de sus propiedades de dificultad y de sus propiedades técnicas. Y con esa información, el computador, la máquina, pues va suministrando las preguntas de acuerdo a las características del estudiante. Con las herramientas de inteligencia artificial, las pruebas adaptativas se han vuelto más sofisticadas, se han vuelto más potentes, se han vuelto más más ajustadas no solamente al nivel de habilidad del estudiante, sino a la forma como se comporta durante la aplicación, ¿no? O sea que en tiempo real la prueba casi que se va creando y casi que garantiza que cada estudiante tiene una prueba única cuando está resolviendo la evaluación. Otra línea que también está muy de moda tiene que ver con lo que se conoce como Learning Analytics, las analíticas del aprendizaje, las analíticas educativas, la aplicación del Big Data, del Machine Learning a datos educativos, ¿no? O sea, piensen en este momento que estamos conectados a través de una plataforma tecnológica como es Teams, piensen en las interacciones que tienen con sus estudiantes a través de plataformas como Moodle, por ejemplo, o las herramientas educativas de Google o de cualquier herramienta tecnológica que están recogiendo los famosos logs, los datos de conexión del estudiante, cuánto se demora en contestar una evaluación, cuántas interacciones hace, cómo navega por la plataforma, en dónde hace clic, qué recursos descarga, qué recursos consulta, ¿no? Y si adicionalmente tenemos integración de sistemas de información, de plataformas, el Moodle por un lado, la plataforma de autoevaluación institucional, los datos provenientes del sistema externo de evaluación, por ejemplo, de las pruebas ICFES, pues tenemos volúmenes de datos importantes que podemos explotar en el sentido positivo del término, en términos de la información que podemos obtener de esos datos y de las decisiones que podemos tomar o fundamentar en esos datos, ¿no? Entonces, las herramientas nuevamente de inteligencia artificial en combinación con las técnicas de aprendizaje de máquina, de machine learning, em, pues nos permiten utilizar de forma mucho más poderosa toda esa información. También se mueve mucho hoy en día todo lo que tiene que ver con la posibilidad de tener retroalimentación inmediata y personalizada para los examinados. O sea, si ustedes son profes y tienen un grupo de 20, 30, 40 estudiantes o varios grupos, como puede ocurrir también
en ciertas circunstancias, el profe que tiene varios grados o varios cursos del mismo grado a su cargo, o el profe que tiene varios grupos del mismo curso, de la misma asignatura, en una institución universitaria, en una institución técnica, y tiene que calificar 20, 30, 40, 50, 80 trabajos, ensayos, proyectos, etcétera, y darle retroalimentación a sus estudiantes, porque pues ese es el sentido finalmente del proceso de evaluación, poder ir direccionando también el aprendizaje en función de la manera como retroalimentamos el desempeño de nuestros estudiantes. Pues la inteligencia artificial permite que ese proceso de retroalimentación primero sea mucho más personalizado, porque está tomando información específica del desempeño de cada individuo para poder tener un perfil de su desempeño y darle, por lo tanto, una serie de recomendaciones, rutas, trayectorias de aprendizaje, sino que también es algo que puede hacerse de forma inmediata. O sea, si yo tengo 1000 ensayos, la máquina los va a calificar en algunos minutos y el estudiante simplemente entra al Moodle, entrega su ensayo y de forma automática una API de inteligencia artificial califica, le retorna una retroalimentación, un informe detallado de las fortalezas, de las oportunidades de mejoramiento, etcétera, en tiempo real. Ya no tiene que esperar a que el profesor califique los 80 ensayos para darle la retroalimentación, ¿no? O sea, las oportunidades sean muy interesantes, no quiere decir que todo esto sea tan el paraíso y que todo esté libre de dificultades y desafíos, ya los iremos comentando. Y algo que también se ha movido mucho es el tema del proctoring. No sé si hayan escuchado el término. Es un anglicismo. A mí casi no me gusta utilizar anglicismos, pero en este caso no existe como un término en español, pero podríamos decir que es como la vigilancia de exámenes en modalidad remota, especialmente, ¿no? En tiempo de pandemia, al ICFES le tocó ajustarse rápidamente porque empezaron a aplicarse algunas pruebas en modalidad remota y tuvieron que desarrollarse algunas herramientas de proctoring, ¿no? A través de la cámara, de los sensores del computador, del mouse, etcétera, se pueden detectar patrones de movimiento, patrones de comportamiento, que si el estudiante está consultando otras páginas, que si el estudiante está de pronto mirando un libro. Sí, las herramientas de inteligencia artificial son muy buenas para tener mecanismos de visión computarizada y reconocimiento de patrones que permitan controlar las evaluaciones. Y esto es una tendencia porque digamos que lo tradicional es como lo hace el ICFES, por ejemplo, y es que cita a los estudiantes un día, sábado, domingo a las 7 de la mañana, van, se sientan 4 o 5 horas, ¿no? Hoy en día las personas están, digamos, es más difícil tener esas condiciones, ¿no? Entonces, las evaluaciones se han vuelto mucho más flexibles y más dinámicas y el estudiante o el candidato en un proceso de selección pueden contestar la prueba desde su casa, desde su oficina, desde su trabajo, lo que hace que las condiciones sean mucho más flexibles, lo que tiene muchas ventajas, aunque también requiere de más control. Y por eso el tema del proctoring también se ha venido como desarrollando con la inteligencia artificial. Entonces ahora vamos a ver cómo cada una de estas posibles aplicaciones en términos de algunas, digamos, oportunidades, problemas, ventajas, desventajas, para tener como una comprensión más crítica de estos temas que de alguna manera también es mi propósito, ¿no? No solamente mostrarles las maravillas, no, sino también tener, obviamente, una mirada crítica de estos temas. Pues algunas ventajas, velocidad y variabilidad. O sea, siéntense a hacer un examen de 15, 20, 30 preguntas de selección múltiple con única respuesta o con preguntas de emparejamiento, con preguntas de completar, preguntas abiertas, preguntas de respuesta corta, o siéntense a diseñar una rúbrica de calificación para las exposiciones de sus estudiantes o para el proyecto, el entregable, ¿cierto? Eso consume tiempo, energía, ¿no? Un algoritmo de inteligencia artificial nos puede generar 100 ítems en cuestión de minutos. Claro, habrá que ver los problemas de calidad y ese tipo de cosas, pero si se entrena bien el algoritmo y se parametriza bien,
el prompt y en general el funcionamiento de la máquina, se pueden lograr resultados bastante interesantes. Y variabilidad en diferentes sentidos, ¿no? Digamos, dentro del mismo formato uno podría tener preguntas de selección múltiple con única respuesta, el formato más cerrado, digamos, pero podría generar una variedad de preguntas que cubran diferentes facetas del dominio de evaluación, ¿no? En términos de temas, de habilidades, de competencias, etcétera, pero también variabilidad en términos de los formatos mismos de evaluación. Se pueden ya generar tareas y situaciones de evaluación también más diversas, ¿sí? Lo que permite pues una expansión del banco de ítems. Esto, digamos, es poderoso para otras aplicaciones. Volvemos al tema de las pruebas adaptativas. Para que una prueba adaptativa funcione bien, necesitamos generalmente bancos de preguntas numerosos. O sea, en vez de pedirle al estudiante que conteste el cuestionario con 100 preguntas, la prueba adaptativa lo que va a hacer es tomar un banco de preguntas de 150, 200, 300 preguntas calibradas previamente, es decir, parametrizadas en su dificultad, para que eh, se vayan administrando a cada estudiante una combinación única y particular de preguntas que se adaptan a sus niveles de habilidad. Eso es bien interesante, pero para eso necesitamos, como les digo, bancos de preguntas numerosos. También el proceso de construcción de ítems no es solamente redactar la pregunta, no es solamente el contexto, el enunciado, las opciones de respuesta, sino que para que la pregunta funcione correctamente debe pasar unos procesos de validación. Normalmente revisores, pares expertos en condiciones de ciego y de doble ciego, es decir, que no conocen a los autores originales de las preguntas, vuelven y revisan nuevamente las preguntas para garantizar unos niveles de validez adecuados, ¿no? Estos procesos son extensos, como les decía. El ciclo de desarrollo de una pregunta, por ejemplo, en el ICFES, pues lleva varias semanas o incluso meses mientras pasa todos esos filtros y procedimientos, ¿no? Todo ese proceso podría acortarse si se apoya en herramientas de IA, ¿no? Y también uno podría empezar a incorporar nuevos formatos de preguntas que les permitan también evaluar otro tipo de habilidades para los cuales las preguntas de selección múltiple no funcionan muy bien. Hay habilidades complejas, habilidades de pensamiento de orden superior, que en una pregunta de selección múltiple posiblemente no van a ser bien evaluadas. Si podemos generar tareas, situaciones, evaluaciones más interactivas o multimediales, por ejemplo, o multimodales, podríamos también evaluar otro tipo de procesos y resultados de aprendizaje. Em, Sin embargo, cuando uno mira la literatura, que es fácil encontrar hoy en día mucha literatura sobre generación automática de ítems con ChatGPT y con otros motores de procesamiento del lenguaje natural y modelos grandes de lenguaje, los resultados son variados. En algunos casos, algunos estudios reportan muy buenos resultados, preguntas que son comparables a las preguntas hechas por expertos humanos, que pasan los filtros de validación también que se hacen con preguntas de selección múltiple o preguntas en general, preguntas de pruebas estandarizadas, digamos, o que cuando se aplican tienen unos índices estadísticos y psicométricos adecuados. Mientras que otros artículos también reportan que a veces los resultados no son tan satisfactorios, ¿no? Preguntas mal estructuradas, preguntas sin fundamento conceptual adecuado, preguntas con enunciados mal planteados, con opciones de respuesta desalineadas o mal formuladas con el contexto de la pregunta. Em, es decir, muchos problemas técnicos, ¿no? Diana, justamente ahorita que estamos hablando de eso, sabe que cada pregunta tiene que cumplir una serie de lineamientos y parámetros técnicos. Entonces, el punto es cómo hacemos para que la máquina cumpla con esos parámetros técnicos. Y aquí hay algunas recomendaciones que se podrían incorporar, ¿no? Una observación que yo hago siempre que hablo del tema de pruebas es que existe un poco la creencia
de que hacer una prueba es simplemente redactar un conjunto de preguntas y ya. No, necesito una prueba de tal cosa, listo, hágase 20 preguntas y salió la prueba, pero realmente el proceso es más complejo, ¿no? Realmente detrás de cada prueba hay un modelo teórico y conceptual, hay un marco de referencia, un modelo sobre cómo se comprende el dominio de evaluación, sus bases teóricas, sus referentes epistemológicos, sus condiciones de aplicabilidad en contextos diversos. Por ejemplo, si vamos a construir una prueba para la evaluación del derecho, pues hay una epistemología del derecho que uno debería tener en cuenta cuando está armando la prueba. Hay unos acuerdos gremiales, profesionales, disciplinares sobre cuáles son los saberes, las competencias, los dominios que debería tener un profesional o una profesional del derecho. Entonces, uno debería tener en el proceso de desarrollo de una prueba una fundamentación conceptual sólida del objeto de evaluación y no solamente del objeto de evaluación en términos de su contenido, sino en términos de los procesos que queremos evaluar. Por poner un ejemplo sencillo, probablemente varios de nosotros conocen la famosa taxonomía de Bloom, que tiene una jerarquía de objetivos de aprendizaje, de recuerdo, de comprensión, de aplicación, de análisis, de síntesis, de creación o evaluación, ¿cierto? De eso hay desarrollo teórico. Desde la psicología cognitiva hay teorías sobre la memoria, sobre la comprensión, sobre el razonamiento, sobre los procesos de pensamiento de orden superior, ¿no? Entonces, cuando uno construye una prueba, uno debería tener muy claros esos modelos teóricos conceptuales desde los cuales va a fundamentar el desarrollo de la evaluación. Em, si nosotros estamos apoyándonos en las herramientas de IA para la generación automática de ítems, de pruebas, de preguntas, etcétera, debería alimentar el algoritmo y el entrenamiento del algoritmo con esos fundamentos, con esas especificaciones, ¿no? También, digamos, es recomendable que todas las preguntas que sean generadas automáticamente, necesariamente pasen por una validación humana, ¿no? Ahí estaba leyendo hoy que estaba preparando la charla un concepto muy interesante que se llama el sesgo de automatización, que consiste en que cuando automatizamos un proceso, nos confiamos demasiado en el resultado de la automatización. Entonces, la idea aquí es, el llamado de atención es evitemos el sesgo de automatización, o sea, por el hecho de que la máquina nos saque una cantidad de preguntas, no quiere decir que, y, pues, digamos, evaluamos las primeras, las vemos bien, son chéveres, interesantes, están bien hechas, y ya dejamos que la máquina se encargue de todo. Obviamente ese enfoque es inadecuado, ¿no? Tenemos que garantizar siempre la validación. En la medida de lo posible, pues estar piloteando los resultados. También eso se puede automatizar, incluso aprovechar la misma IA para el pilotaje y la iteración, ¿no? Entre la inteligencia artificial, el experto, la inteligencia artificial, esa retroalimentación entre la máquina y el experto es fundamental para que el resultado generado pues sea el mejor resultado posible. Ahora sí, les iba a hablar de esto, que es un poco la problemática que identificó Page en 1966 cuando empezó a explorar el tema de la calificación automática de ensayos. Gabriel, antes de que Identificó, empieces, claro que sí. para recomendarte el tema del tiempo, no sé si de pronto vas a hacer una demostración de algún prompt o algo así para el ejercicio de la creación de preguntas, para luego pasar al tema de ya del cierre y de las preguntas de los asistentes. Qué pena. Ok, tranquila, no, lo habíamos conversado, no lo incorporé aquí por la cantidad de tema que tenía, pero si Ah, quieren listo, hacemos una perfecto. pequeña demostración. Sí, o sea, preferí como abarcar como una amplitud del tema, digamos, em, y darles un panorama más completo del tema. Pero podríamos incorporarlo. No, No está es, bien. Pero entonces en 5 minutos pasaríamos a las preguntas. ¿Listo? listo, listo, de una. Entonces, este es Gracias. otro tema que tiene que ver con el tema de la codificación automática para la calificación, especialmente digamos, de entregables en texto, en video, en audio, etcétera.
Y en particular surge cuando se empezó a explorar el tema de la calificación de ensayos. Lo que identificó Page es en un documento, en un escrito, por ejemplo, un ensayo, hay unas características que son, digamos, superficiales, que son fácilmente valorables y, digamos, identificables y cuantificables, ¿no? Aspectos como la longitud de un escrito, la ortografía, el uso de cierto vocabulario, ¿no? Esos son aspectos evidentes y hay unos aspectos que son intrínsecos, profundos del texto, ¿cierto? Eso no es algo simplemente estructural o formal. ¿Qué tan válido es el argumento que está construyendo el estudiante? ¿Qué tan coherente está hilando las ideas? ¿Qué tan crítica es su postura? ¿Qué tan creativo es su escrito, ¿no? Eso es algo que no es fácilmente cuantificable desde los aspectos, digamos, explícitos del texto, sino que tiene que inferirse y que valorarse a partir de lo observable. Entonces, el punto es cómo logramos armonizar la evaluación. Claro, la máquina es muy fácil entrenarla en que identifique la gramática, la ortografía, que tenga una introducción, un desarrollo, una conclusión, por ejemplo. Eso es fácilmente entrenable en un algoritmo, pero ¿cómo conectamos que el algoritmo a partir de esos proxies identifique elementos intrínsecos del texto, ¿no? Eso es una pregunta fundamental sobre qué es lo que realmente está haciendo la máquina. O sea, la máquina realmente está pensando, digamos, en el sentido de que está comprendiendo lo que está escribiendo el estudiante. Puede ser incluso que ocurra que haya un alto grado de consistencia entre la calificación de un humano y la calificación de la máquina, pero, pero eso no significa que la máquina esté realmente calificando o evaluando o valorando lo mismo que estaría valorando el evaluador humano. Entonces, ahí surge una pregunta, una preocupación importante sobre el tema de la validez. Como sé que el tiempo está corto, permítanme un segundo, entonces voy a hacer un pequeño salto de presentación y creo que varias cosas las podemos ir desarrollando en la sesión de preguntas para saltar un poquito como a las conclusiones. Permítanme un segundito aquí, vuelvo a compartir. Listo, ya está mi pantalla, ¿cierto? Aquí Sí, les quiero plantear algunos de las problemáticas que se derivan del uso de la inteligencia artificial en la evaluación y en la evaluación a partir de herramientas estandarizadas. Por una parte, hay algo muy profundo que tiene que ver con lo que se conoce como el modelo de caja negra. Ustedes seguramente han escuchado hablar de los algoritmos de Machine Learning, de las redes neuronales artificiales. Son bastante poderosas, son bastante precisas, son bastante potentes. Uno podría utilizar un modelo de red neuronal artificial, entrenarla y con eso calificar automáticamente 1000 ensayos con una precisión del 98-99%. Es decir, con una consistencia total entre lo que dice la máquina y lo que diría un experto evaluador. Sin embargo, los algoritmos de Machine Learning muchas veces funcionan como algoritmos de caja negra. O sea, realmente uno no sabe cómo llegan al resultado. Sí, el algoritmo toma una imagen, hace un conjunto de matrices, algoritmos, cálculos, fórmulas, estadísticas, derivadas, no sé qué, llega por allá atrás, de repente y dice, este ensayo es de 4,8 o de 3,7. Y va uno a ver, y sí, es la misma calificación que le puso el experto. Pero ¿cómo llegó a esa decisión? Ese es un problema. No es claro, no es clara la lógica en la cual toma la decisión. Entonces, imagínense que el estudiante llegue a decirles, profe, ¿por qué me puso los 5? ¿Con base en qué criterios está justificando mi calificación? Sí, es muy exacta, pero
cómo llegó a esa decisión, ¿no? Entonces, uno de los problemas que se está tratando de resolver es cómo hacemos que los algoritmos tengan criterios claros para la toma de decisiones. Otro problema interesante ahí tiene que ver con el tema de los sesgos. Eh, es un problema recurrente en la evaluación. La evaluación en general debería ser lo más justa posible, es decir, permitirle a todos los examinados demostrar sus competencias, sus habilidades, sus capacidades en las mismas condiciones, digamos, ¿no? Em, lo que puede llegar a ocurrir es que cuando estamos entrenando la máquina para tomar decisiones, podemos entrenar el algoritmo con datos que de por sí están sesgados. Se ha encontrado en procesos de selección de personal y en evaluaciones educativas, por ejemplo, que los algoritmos consistentemente califican de manera más dura a ciertos grupos poblacionales. Por ejemplo, poblaciones afrodescendientes en contextos de evaluación educativa tienden a tener menores resultados, no porque tengan menor competencia, sino porque hay un sesgo en la calificación. Y eso, si se alimenta el algoritmo con ese sesgo, pues lo que va a hacer el algoritmo es simplemente replicar el sesgo y amplificarlo incluso, ¿no? Entonces, es importante que garanticemos que efectivamente los algoritmos tienen control del sesgo. Y por otro lado, digamos, en términos éticos generales, en términos de preocupaciones importantes y profundas en este sentido, pues hay preocupaciones válidas, por ejemplo, con el tema de privacidad y seguridad de la información, ¿no? Qué hacen las máquinas y dónde van los datos de nuestros estudiantes? ¿Cómo podemos definir criterios y directrices de gobernanza y rendición de cuentas, ¿no? Para garantizar que efectivamente el uso de la inteligencia artificial es transparente en la toma de decisiones. ¿Cómo garantizamos que el proctoring no sea invasivo y no invada la privacidad de los estudiantes? ¿Hasta qué punto podríamos garantizar que el proctoring respeta la intimidad? Y también en qué medida garantizamos que la información que se recolecta y que se manipula con herramientas de inteligencia artificial es utilizada de forma correcta. Una vez se sube eso a la nube o a un motor de inteligencia artificial, ¿qué pasa con esa información, ¿no? ¿Quién la maneja, quién la controla y qué ocurre con esos datos? Em, y finalmente, ya para abrir entonces el espacio de preguntas, em, quería contarles que frente a estas problemáticas se han establecido acá algunos principios, algunos lineamientos, algunas directrices. Aquí les dejo algunas ideas. Importante, ya lo hemos dicho, controlar el sesgo y garantizar que los algoritmos sean entrenados bajo condiciones que garanticen la equidad y la justicia. Nuevamente, que tengamos algoritmos transparentes y que podamos justificar de cara al público. Que adicionalmente podamos explicar cómo funcionan y garantizar que tenemos el control paso a paso en la toma de decisiones. Que el uso de los algoritmos sigue procedimientos de validación rigurosos y permanentes. Que garantizamos protección de datos, privacidad y seguridad. Y las dos últimas creo que son muy interesantes. Eficiencia ambiental. Cada vez que entren a ChatGPT, tengan en cuenta que están teniendo un impacto y una huella de carbono muy importante. Es decir, deberíamos propender por el desarrollo de sistemas tecnológicos limpios y eficientes ambientalmente. Y en nuestro contexto, pues lo más importante, ¿qué sentido desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista educativo, tiene el uso de las herramientas de inteligencia artificial en el contexto de la evaluación? O sea, en términos de retroalimentación, de mejora de los aprendizajes, de valoración de los resultados de aprendizaje de los estudiantes.
Todo eso exige pues, una gobernanza responsable, transparente, técnica, sólidamente, no solo psicométrica, sino pedagógica y educativamente, desde una perspectiva pedagógica y educativa. Y pues no olvidar que en el centro pues se encuentran los seres humanos. Entonces, pues bueno, ahí quería dejarles como estas, espero, uno, más preguntas que respuestas, ojalá, para que hayan Bu- quedado antojados y antojadas con el tema y con pues, muchas dudas al respecto. Bueno, Gabriel, yo quiero hacer un comentario y ya invitamos a los compañeros a que vayan organizando como sus comentarios también hay preguntas. Creo que en tema de calificar ensayos es muy fácil, es como cuando uno en temas de investigación va a hacer como una codificación de una entrevista, donde uno sigue ya unos patrones y es fácil identificar como esos patrones, como por ese lado. Desde el Centro de Excelencia Docente de Uniminuto nos han invitado mucho a hacer los cursos de inteligencia artificial aplicados al tema de la educación superior y de la investigación. Y me parece pues súper interesante que también desde educación básica y media se esté también trabajando este tema de incorporar en el tema de la evaluación el uso de la inteligencia artificial. Y es cómo esos entregables que nos hacen los estudiantes a veces en algunas semanas son ensayos que son quizá los que nos toman más tiempo de revisar, incorporarlos en una inteligencia artificial. La verdad, la que más uso es ChatGPT y la pago, ¿cierto? En el caso personal. Entonces es muy fácil subir este archivo, darle el comando suficiente, pero me llamó mucho la atención porque cuando hablabas del tema de los ensayos, lo que tienes de proxies y trins, ¿cierto? Pues en lo personal me fijo más en la parte del trends, ¿cierto? Entonces yo ya sé que a esos aspectos que mencionaste ahí es a donde yo enfocaría el prompt que yo escribo, ¿cierto? Porque de la forma, sí, uno le da las recomendaciones a los estudiantes de cómo mejorar esa parte del aspecto de forma a lo que ellos entreguen, pero no sé, pues a mí en lo personalmente me interesa más el aspecto de la calidad argumentativa, la creatividad, la coherencia y el pensamiento crítico, ¿cierto? Y creo que se puede lograr porque uno ahí en el tema de la evaluación, en el tema sobre todo de calificar, me parece que podríamos ahorrar muchísimo tiempo en ese tema de los ensayos. No sé qué piensa a nivel de educación superior frente a la calificación de los ensayos. Sí, de acuerdo. Igual forma y función no siempre están, es decir, el uso de ciertas estructuras gramaticales, por ejemplo, puede responder a convenciones estilísticas, ¿sí? Y hay diferentes formatos de escrito. En del ICFES, por ejemplo, la tarea de comunicación escrita que se administra en Saber Pro exige o plantea una consigna en un tipo de escrito muy bien definido y muy bien estructurado, ¿no? Entonces, se le plantea una consigna al estudiante, una temática y se le pide que desarrolle una postura a favor o en contra, siguiendo una estructura y un protocolo más o menos previamente definido. Pero no todos los escritos necesariamente tienen esa misma estructura, ¿no? Eh, en alguna sesión, en alguna reunión del tema, los expertos comentaban que no es lo mismo escribir, por ejemplo, un cuento, ¿no? Que escribir, pues, un ensayo, ¿no? Entonces, ¿cómo manejaría una máquina eso, ¿no? O sea, uno podría pedirle a un estudiante, quiero que cuentes tu experiencia en vacaciones a través de un cuento, y no es un ensayo argumentativo y los parámetros, los criterios son distintos, ¿no? Ahí el uso del lenguaje, de las voces, etcétera, podría ser relevante. O sea, no es que sean mutuamente excluyentes. Digamos, la crítica que hace Page o la reflexión más bien es, la máquina no entiende. O sea, la máquina no es que esté valorando si el argumento es razonable o si
lo que está planteando el estudiante es creativo. La máquina lo que cuenta son palabras, comas, uso de conectores y a partir de eso trata de encontrar patrones que le permitan llegar a valorar o los aspectos intrínsecos, digamos. ¿M? Entonces, lo que plantea Page es, ojo, porque la máquina no es que esté valorando en el sentido de que esté reflexionando sobre el contenido del escrito del estudiante como lo haría un profesor. O sea, si uno lo está calificando como profe, uno lo está leyendo analíticamente, críticamente, en función además de una experiencia de vida y de una formación disciplinar, profesional y unos referentes teóricos, autores, etcétera. Y ahí uno hace una valoración profunda, digamos, del contenido, que no es necesariamente lo mismo que hace la máquina. Entonces, el punto es, ok, la máquina igual, claro, uno lo programa en el prompt pidiéndole que valore esos aspectos, pero, pero la máquina se está basando en lo que ve, palabras, comas, espacios, ese tipo de cosas. Entonces, ahí es más bien, ojo, que lo que esté haciendo la máquina no es pensar, pero tenemos que garantizar que el resultado de la evaluación sí tenga un sentido teórico, digamos, un sentido pedagógico, ¿no? O sea, que lo que la nota que asigna la máquina, siguiendo sus fórmulas, sus estadísticas, sus matemáticas, sus patrones, pues realmente pueda justificarse desde el punto de vista educativo, digamos. ¿No? Pero sí, claro, yo creo que igual a medida que, por ejemplo, ChatGPT ha venido siendo alimentado con nuestros datos. Yo también lo pago, me gusta, lo utilizo mucho, me apoyo mucho en muchas cosas, pero todo el tiempo hay que estarlo controlando. No, esto no es así, tan, aliméntate y seguramente a medida que se ha entrenado con los datos de millones de usuarios a nivel mundial, somos el oro de la actualidad, nuestros datos son la moneda de cambio de la actualidad, pues seguramente se ha ido afinando mucho más y se ha ido volviendo mucho más preciso. Pero, ¿cómo hace ChatGPT para llegar a ese resultado? Claro, uno le puede dar un prompt bien estructurado, no sabemos. O sea, al ser un modelo cerrado, porque es una compañía privada que tiene unos secretos industriales y no sé qué, seguramente su código es cerrado y no sabemos cómo llega a esos resultados. Es muy bueno, pero está cerrado, es un secreto industrial. ¿Sí? Y entonces, si uno quisiera entender cuál es la lógica que justifica cierta decisión, sería complicado llegar hasta allá. ¿Sí? Pero bien interesante. Vale, muchas gracias. No sé si algún compañero tenga alguna última duda o comentario al respecto. Uno podría también aprovechar, y es creo que una de las potencialidades, porque si digamos en generación automática de preguntas, creo que eso ha venido también puliéndose, adicionarle unos buenos prompts. em, digamos, los resultados pueden ser bastante satisfactorios, digamos. Lo que yo he sentido es que toca controlar mucho el proceso y hacerlo gradualmente, o sea, no pedirle 100 ítems de una, sino irlo pidiendo por lotes, ir puliendo el resultado, irlo guiando hacia lo que uno quiere y darle insumos de entrada, ¿no? Si uno le da que los construya de la nada, salen con cosas a veces desajustadas o absurdas o sin fundamento. Eh, si uno le da unas especificaciones claras, unos marcos de referencia y unos lineamientos bien precisos, el resultado es mucho mejor. Entonces, yo creo que esos dos temas, generación automática de ítems y evaluación automática, han avanzado bien, pero creo que un potencial interesante es ahora conectemos eso con la retroalimentación. ¿Sí? O sea, que el estudiante suba su ensayo a Moodle o a la plataforma y casi que automáticamente pueda recibir un resultado con un informe que le diga, mira, estás bien acá, debes fortalecer esto, de tu escrito se valora muy bien esto, pero, y esos sistemas de recomendación que también son hasta con una lógica muy sencilla porque funcionan, no sé si, pues sí, seguramente, como funciona YouTube o Netflix o Spotify, que tienen un sistema, un algoritmo de recomendación muy sencillo, ¿no? O sea, en el fondo es matemáticamente muy sencillo. Em,
esa misma lógica se puede extrapolar a un contexto educativo. Si yo tengo un estudiante que tiene ciertas características, cierto perfil de logro, de aprendizaje, de resultados, eh, puedo crear un sistema de recomendación personalizado para ese estudiante a partir de los resultados de diferentes evaluaciones. Es Profe Vale, como, Paula, vamos a Diana. ¿no? Que hay varios comentarios en el chat también y hay dos manitas levantadas. Bueno, vamos a darle entonces la palabra a esas dos personas que la levantaron. Primero la docente Beatriz y luego pasamos con John William García, que es estudiante. Beatriz. Y bueno, muy buenas noches. Bueno, pues brevemente contarte que pues estamos también explorando el tema en un proyecto de grado, sí, el tema de cómo cambia las prácticas evaluativas a la luz de esta integración de la inteligencia artificial. Y pues por lo pronto pues vemos que somos como muy usuarios de algunos recursos que ya están diseñados, pero pues nos falta comenzar a esa posibilidad de ser unos usuarios más proactivos y empezar a hacer ese ejercicio de iteraciones y de pruebas para pues llegar tal vez como a unas técnicas más refinadas. Pero quiero preguntarte es sobre aplicaciones y recursos. Si hay aplicaciones, bueno, sabemos nosotros lo que exploramos fue, bueno, hay algunas aplicaciones para hacer rúbricas específicamente, hay otras que van a ayudar a la evaluación formativa, pero con respecto a esto que tú mencionas, si ya hay unas aplicaciones que puedan ser especializadas en el diseño de pruebas o si solamente pues se utilizan las que son, digamos, como los chatbots generalizados o si ya en este momento ya uno puede decir hay algunas aplicaciones que son refinadas específicamente para diseñar pruebas o para retroalimentar o algo así que tenga como un corpus más sí, definidos para apoyar esa labor. Es eso, quiero preguntarte. sí, hay una plataforma muy clásica en pruebas y se distribuye en Colombia que se llama, bueno, viene de otra familia, la voy a anotar acá en el chat, pero la nueva versión se llama Access.ai. Es un gestor de pruebas, un gestor psicométrico de pruebas, ¿no? Entonces, tradicionalmente ahí uno tenía las preguntas, las iba, no sé si conozcan, el ICFES maneja su propia plataforma que se llama Prisma, que es una plataforma pues propia del ICFES, pero hay unas comerciales. Una de estas muy famosas se llama Fast Test, y que tiene ahora su nueva versión que se llama Access.ai, en donde ya hay unos módulos incorporados para la generación automática de preguntas. Esas de las que yo podría conocer y recomendar para la generación de preguntas. Lo que pasa es que es una plataforma costosa, digamos, su licencia es bastante costosa, pero es muy buena y muy eficiente en eso. Eh, lo, de todas formas, lo que yo diría es, en últimas, las herramientas abiertas o, o pagas como ChatGPT o como Gemini pueden utilizarse muy bien haciendo prompt engineering. Hace poco estuve trabajando con una universidad también, como generando bancos de ítems y generando asistentes de IA, un experto, digamos, en desarrollo y en programación. Él montaba como todo el modelo de creación de preguntas desde GPT y otros motores de inteligencia artificial con los parámetros que uno iba definiendo, tanto para establecer las matrices de prueba de evaluación, las especificaciones en términos de diseño centrado en evidencias o de competencias a evaluar, o se puede ir entrenando. Entonces, pagas la que conozco y que recomendaría, pero es costosa, es esta de FastTest y su versión, su última versión que es Access.ai, que es bastante buena. Vale, muchas gracias. Y terminamos con el estudiante John William. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches, John. Bueno, yo tengo varias preguntas, pero quiero hacer solamente una por ahora.
Y es que, digamos, yo soy docente del área de matemática, bachillerato. Yo soy estudiante de maestría en educación con la profesora Paula. En este momento, proyecto de investigación aplicada. Y, y me metí en la línea en la sublínea de evaluación porque ahorita que está en auge lo de inteligencia artificial y en el colegio los directivos nos insisten mucho en eso, y ahorita que escuchaba su exposición, lo veo que está orientado siempre es como del docente hacia el estudiante. Pero yo, o sea, mi preocupación es cómo hago yo para que el estudiante se venga para acá. O sea, me refiero a esto. O sea, ¿qué elementos hay de inteligencia artificial que yo puedo, que los estudiantes puedan utilizar? O sea, dentro de la evaluación, que yo le diga, bueno, utilicen la inteligencia artificial para resolver, o sea, para que ellos me respondan algo y se queden con ese aprendizaje significativo, ¿no? Con ese gran aprendizaje. Pero con la Mm, limitación de que donde yo trabajo en Ciénega, Boyacá, el internet es pésimo. Tenemos una sala STEAM, eh, mm, pero en esa sala hay 4 redes y no funcionan. Se prende unos 10 equipos y quedan funcionando 7 a medias. Cada rato se cae la señal. Y los equipos son muy obsoletos. Entonces, teniendo ese panorama, qué pena que lo muestre así, pero esa es la realidad que tengo en mi institución. ¿Cómo hago yo para cumplirle no a la institución, sino a los chicos? Porque en última ese es mm, mi deseo. O sea, cumplirle a los chicos que ellos vean que sí vale la pena todo esto, ¿no? Esa es mi gran duda. mm. Pues, profe, no, o sea, sinceramente no, no tendría una respuesta para eso única. Una de las razones por las que el ICFES no ha logrado migrar a a la aplicación computarizada de las pruebas, bueno, o sea, uno tiene, bueno, sí, ecológicamente, el papel, etcétera, bueno, que tiene más impacto, sí, pero una de las razones por las cuales no se ha logrado en el país es porque el grado de desigualdad y de inequidad, eh, en muchos sentidos, pero aquí nos referimos particularmente a la brecha digital, es enorme en el país. Y eso desafortunadamente depende de muchos factores. O sea, uno diría, pues ahí están las herramientas, pues está ChatGPT, Gemini, Copilot, sí, Perplexity, que es muy buena también y tiene también cobertura. Ahora me decían que los usuarios de Movistar vienen con licencia de Perplexity, por ejemplo, gratuita o por un periodo, sí, o sea, eh, entonces las herramientas están ahí, pero mientras las condiciones materiales no estén disponibles, pues, ahí pues tenemos una dificultad que como nación tenemos que enfrentar y resolver. Yo diría que claro, que hay que buscar las alianzas mm, que, que, que logren como fortalecer el acceso a las condiciones y a los recursos. Porque una herramienta particular, profe, no, son las herramientas que están ahí, digamos, las que conocemos y las que se han dado a conocer, pero esa accesibilidad. Ahora, también en el ICFES estuvo pensando en algún momento cómo desarrollar una prueba de competencias digitales en lápiz y papel, por ejemplo. Hay unos temas de competencias digitales que, teniendo en cuenta las condiciones del país, podrían tratar de abordarse. Les compartí ahí por el chat el enlace a un documento de UNESCO que es también de publicación reciente sobre competencias en materia de IA para profesores y hay uno también en materia de IA para estudiantes. Pero sí, ahí tenemos un obstáculo estructural que tendríamos que empezar por resolver. Y me deja pensando y haciendo un paréntesis en otro tema que es interesante tocar y es que ustedes que están allá en las aulas, en el campo, con los chicos, con las chicas, con los estudiantes universitarios y de educación preescolar básica y media,
se estarán dando cuenta de que las cosas han cambiado mucho, ¿no? O sea, ahora uno, no, o sea, uno sabe, o sea, es inevitable. Y volviendo al tema que de la calificación automática de ensayos, o sea, ¿cuántos estudiantes están utilizando ChatGPT para hacer el ensayo? O sea, ¿estamos calificando a ChatGPT o estamos calificando al estudiante? Y sería más irónico que estemos calificando a ChatGPT con ChatGPT, lo cual probablemente está ocurriendo en varios escenarios, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay una pregunta muy interesante que planteaba una profe acá en el chat y es el tema del impacto de la inteligencia artificial en los procesos cognitivos. Eso creo que es una línea que sería muy interesante de investigación en el ámbito educativo y de qué deberíamos evaluar ahora. O sea, ¿será que los dominios de evaluación en educación deberían ser los mismos de hace 5 años, de hace 10 años? ¿O deberíamos empezar a incorporar otros dominios de evaluación de relevancia? Y la IA llegó para quedarse. Eso no, o sea, esa pelea ya la perdimos, mejor dicho. O sea, decirle al estudiante que no entre a ChatGPT para hacer el trabajo, eso no tiene sentido. O que entre a ChatGPT para responder el examen, eso creo que ya es muy difícil luchar contra eso, pero entonces deberíamos preguntarnos entonces qué deberíamos estar evaluando también ahora, ¿no? ¿Qué otras habilidades empiezan a ser relevantes? Y todas esas habilidades de pensamiento crítico, de creatividad, y más las que llaman habilidades blandas, a veces creo que también empiezan a tener mucho más sentido y mucha más relevancia hoy en día. Pero, profe, lamento no tenerle una respuesta única a eso, pero mi recomendación sería buscar alianzas y aliados de la institución. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias a usted en Muchas gracias. especial por haber preparado esta charla y este conocimiento para nosotros. A todos los asistentes, muchas gracias. Se les recuerda en el chat que se les dejó la asistencia al evento y pues nada, agradecerte de nuevo y recordarte que las puertas de la maestría de educación de Uniminuto están abiertas para ti, para cualquier proceso que nos requieras, en lo que te podamos colaborar con todo gusto y pues nada, espero que el contacto siga y podamos a futuro seguir contando contigo, Gabriel. Muchísimas gracias. No, a ustedes muchas gracias por la invitación y por el espacio. Bueno, Muchas que estén muy gracias. bien todos y